Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de estudio sobre Cristo en toda la Biblia. En el día de hoy estudiaremos a Cristo en toda la Biblia, específicamente en los libros de Esdras y Nehemías. Vamos a repasar de qué tratan estos libros, su autor, algunos datos generales, cómo se manifiesta el carácter de Dios en ellos, pero sobre todo cómo podemos ver a Cristo, ya sea directa, indirectamente o de forma temática, en los libros de Esdras y Nehemías. En primer lugar, sobre los libros de Esdras y Nehemías. Dentro, el primero que tenemos que señalar es su existencia histórica. El Antiguo Testamento se divide en varias categorías de libros, ¿ya? Obviamente está el Pentateuco, poéticos, históricos, proféticos, etc. Pero de por sí casi siempre manifiestan una línea. Aun cuando su tema no haya sido una historia, no sean libros históricos, siempre están en un contexto temporal. Entonces, ¿dónde podemos ubicar a Esdras y Nehemías? ¿Qué parte de la historia de Israel nos narran Esdras y Nehemías? Ambientémonos en el exilio en Babilonia. Tenemos tres profetas durante el exilio. Está Jeremías, un profeta en Jerusalén, que tuvo que presenciar y padecer los desastres causados por castigo del Señor en Judá. Por algo escribió luego su famoso libro de las Lamentaciones, cómo él se lamentaba, cómo el pueblo no se había arrepentido de su pecado y el castigo de Dios. Pero también encontramos al profeta Ezequiel y Daniel. Ya, el profeta Ezequiel y Daniel fueron profetas durante el exilio, ellos estuvieron en Babilonia. ¿Ya? Luego del retorno del exilio, encontramos a Esdras y Nehemías. ¿Ya? Esdras y Nehemías son libros que nos narran el retorno del pueblo a Jerusalén. ¿Ya? Y luego de ellos tenemos a los profetas luego del exilio, que fueron contemporáneos de Esdras y Nehemías. Encontramos principalmente a Ageo y Zacarías. De hecho, Esdras y Nehemías mencionan a estos profetas porque eran contemporáneos bajo el reinado del rey Zorobabel. Estaban Ageo y Zacarías. Y también un profeta un poco que históricamente pasa desapercibido, pero cuyo mensaje profético es tanto más relevante, que es el profeta Malaquías. Entonces, en cuanto a la narrativa, en cuanto a la historia que nos cuenta Esdras y Nehemías, son los últimos libros del Antiguo Testamento. Y esto es súper importante de entender porque muchas veces nos hacemos la idea de que luego del retorno del exilio ocurrieron muchas más historias. ¿Qué historias eran? No, algunos profetas y tratamos de ubicarnos. La verdad es que en cuanto a la historia del pueblo de Israel, Esdras y Nehemías son los últimos libros. Ellos narran lo último. Luego de restablecido el reino, restablecida la ley y restablecido el templo bajo el reinado del rey Zorobabel, viene una época de silencio, ¿ya? Luego de la profecía del profeta Malaquías, no hay ninguna manifestación del Señor hasta Juan el Bautista, ¿ya? Hasta Juan el Bautista. Entonces, para ambientarnos, aun cuando están en esta posición por pertenecer a la categoría de libros históricos, en cuanto a la temporalidad, en cuanto a esta historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Esdras y Nehemías son los últimos. Sobre Esdras y Nehemías, algunas cosas importantes. En primer lugar, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, estos dos libros se consideran uno solo. Se considera uno solo. De hecho, en muchas Biblias, la Vulgata, por ejemplo, el libro de Nehemías se le llama Esdras II, o segundo de Esdras. Las referencias más antiguas sobre que Esdras y Nehemías eran un solo libro están en el Talmud, o sea, en la tradición hebrea, y en los manuscritos más antiguos de la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento. La verdad es que eso es indistinto, aun cuando puedan ser dos libros o uno solo, lo importante es que su narración está estrictamente relacionada. Están súper relacionados estos dos libros, ya sean un solo libro o dos libros separados, son como dos lados de la misma moneda. Estos dos libros narran la organización de los primeros retornados del exilio en Babilonia. Eh, la diferencia es que Esdras, el libro de Esdras, tiene un aspecto más sacerdotal. Por así decirlo, una vez que retornan del exilio, el pueblo tiene que restablecer sus ritos, su religiosidad, la ley, la oración. Entonces, Esdras se enfoca en este aspecto, en el esfuerzo religioso por restaurar al pueblo. En cambio, Nehemías enfatiza aspectos más administrativos, aspectos más de organización humana, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque al final es palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, entonces al final su mensaje espiritual es tanto más importante que la historia humana que está desarrollando.
Pero estas son diferencias clave de todo el libro. Uno se fundamenta en un aspecto sacerdotal y Nehemías en el aspecto administrativo. ¿Qué hechos nos narran? Por ejemplo, el libro de Esdras nos narra las primeras dos fases de retorno. Cuando el pueblo volvió de Babilonia a Jerusalén, en primer lugar volvió con el rey Zorobabel, y lo narra los primeros capítulos de Esdras. Y en segundo lugar, la segunda oleada fue bajo la encomienda del rey Ciro a Esdras, Esdras sacerdote escriba. Entonces estas dos oleadas las narra el libro de Esdras. En cambio, Nehemías narra la tercera oleada de gente que regresaría desde Babilonia a Jerusalén, bajo, obviamente por el nombre del libro, bajo Nehemías. Nehemías era un gobernador, era un judío que se había ganado el favor del rey Artajerjes, el rey persa, y él entonces lo mandó como gobernador sobre Judea. Y le dijo, anda, tú vuelve y organiza el pueblo. Entonces, como les decía, estos dos libros están íntimamente relacionados. Más allá entonces de sus distintivos literarios, lo que ya mencionaba de que Esdras es mucho más sacerdotal y Nehemías es más, entre comillas, administrativo, ambos libros tienen un mismo objetivo, que es señalar a Dios como soberano que gobierna sobre toda su creación, incluyendo reyes paganos. El Señor hace y deshace porque no es solamente rey y soberano sobre el pueblo de Israel, no solamente rey y soberano sobre la iglesia como un todo, sino que es rey y soberano sobre todos. Imperio persa, imperio griego, imperio romano, imperio asirio, imperio español, imperio inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos dos libros enfatizan mucho este aspecto de Dios. Recordemos que el rey Ciro emitió el decreto porque, según el libro de Esdras, el Señor movió su espíritu. O sea, el Señor motivó el espíritu del rey Ciro para que emitiera este decreto de que volvieran a Jerusalén. Y los que regresaron, que en un inicio era voluntario, o sea, al final como iban por oleadas, le decían, oigan, ustedes ya están bien en Babilonia, tienen un trabajo, etcétera, pero hay que regresar. Entonces, regresar era difícil, era reconstruir, era ir donde no había nada, probablemente había gente que lo iba, habían pueblos extraños que lo iban a querer matar, entonces era difícil. Pero los que regresaron lo hicieron porque Dios movió su espíritu. Dios puso en sus corazones el que regresaron. Esdras, el escriba, el sacerdote que lideró esta segunda oleada, tenía una gran tarea por delante, pero tuvo éxito porque, en el mismo libro de Esdras lo señala, la mano de Dios estaba sobre él. Y por último, el rey Artajerjes apoyó a Nehemías con la reconstrucción porque Dios lo había puesto en su espíritu. Estas cuatro frases son directamente sacadas de los libros de Esdras y Nehemías. ¿Por qué? Porque el Señor está en control sobre todo, sobre su pueblo, sobre el rey Ciro, sobre el imperio persa, el imperio babilónico, etcétera, etcétera. Entonces, pese a sus distintivos literarios, estos dos libros tienen la misma connotación, establecer que el Señor es soberano sobre todas las naciones. Empecemos entonces por el libro de Esdras. Vamos a abarcar los dos libros por separado. Entonces, el libro de Esdras. El nombre del libro, obviamente, viene por el personaje principal de este libro, que es Esdras. ¿Quién era Esdras? Era un sacerdote, era levita, eh, de la tribu de Leví, que también era escriba. Escribía, transcribía la ley de Dios, era estudioso, escribía crónicas, etc. Y él regresó de Babilonia a Jerusalén alrededor, aproximadamente, en el 458 a.C., en la segunda oleada del pueblo a Jerusalén. Él, como sacerdote, tuvo la autorización del rey persa Ciro para restaurar la religión en Jerusalén y llevar a cabo cualquier reforma necesaria. Por así decirlo, Ciro le dio papeles amplios. El problema de Jerusalén es que ahora está tomado por otros pueblos, ya moabitas principalmente, amonitas. Entonces Ciro le pasó papel y le dijo, oye, anda a estos pueblos que ellos te den cosas y te ayuden, y si alguien te pone problema, este poder que yo te estoy dando, por así decirlo, un permiso notarial, un poder amplio. Le dijo cualquier reforma necesaria para que tú restablezcas la religión verdadera en Jerusalén, tú lo tienes. Entonces le estableció un edicto. En cuanto al autor, como gran parte de lo que hemos visto hasta ahora del Antiguo Testamento, su autor es anónimo. No existe un registro bíblico claro sobre su autor. Como ya lo veíamos con el libro de Crónicas, algunos consideran que Esdras y Nehemías, como un solo libro, y Crónicas, los dos libros, que en realidad son uno, fueron escritos por el mismo autor. Ya lo habíamos visto este mismo tema. De hecho, según sus habilidades literarias como cronista, como escritor, su capacidad
de memorizar detalles, su estilo literario al escribir, etc., perfectamente podría ser Esdras el autor de este libro, al igual que Crónicas y Nehemías. Hay otros investigadores más modernos que señalan que esto no puede ser, porque en realidad hay distintos temas, hay distintas perspectivas, pero perfectamente podría ser Esdras. La conclusión, y lo único que yo les puedo decir que sí o sí es que su autor es anónimo. No existe un registro bíblico que nos diga quién es su autor. Un bosquejo general del libro, una anotación, un vistazo que nos permite de manera resumida, porque al final no nos permite el tiempo analizar todo el libro de Esdras, pero un vistazo general para poder ambientarnos dentro de la historia bíblica, es el siguiente. En primer lugar, el regreso de los exiliados y reconstrucción del templo. Parte el libro mencionando el decreto del rey Ciro, los primeros versículos del primer capítulo. Luego, Esdras, como buen cronista, como buen escriba bien detallado, nos da una lista de los repatriados, quienes volvieron a esta segunda oleada. También nos menciona la reconstrucción del altar del sacrificio y finalmente la reconstrucción del templo. Recordemos que él era sacerdote. Y lo primero que estableció dentro del templo era el altar del sacrificio. O sea, la cantidad de sacrificios que el pueblo tenía en espera por todos sus pecados, los pecados que lo llevaron a estar cautivo en Babilonia por tanto tiempo. Entonces, Edra determina que lo primero, por la voluntad del Señor, era reconstruir el altar y luego, obviamente, de forma más general, el templo. Luego el libro, capítulo 7 más o menos, 5, 6, 7, ya nos menciona el regreso de Esdras y la restauración del pueblo en general. Nos menciona cuál era la tarea que tenía Esdras y los acompañantes que fueron con él. Cuando Esdras llega, como ya había llegado una primera oleada de repatriados, Esdras se encuentra con que se habían casado con paganas, con amonitas, con moabitas. Y reacciona Esdras en el fondo diciendo, oigan, nos fuimos presos, nos fuimos exiliados a Babilonia producto del pecado y ustedes vuelven y lo primero que hacen esto. O sea, queda boquiabierto Esdras y dice la voluntad del Señor es que eso no exista. Y el pueblo, ¿cómo le responde? Le responde arrepintiéndose, rompiendo estos matrimonios y humillándose delante del Señor y pidiendo perdón. ¿Cómo se manifiesta el carácter de Dios en Esdras? ¿Cuál es la teología que vamos a encontrar en Esdras? Recordemos, Esdras y Nehemías sirven como un incentivo al pueblo que busca permanecer fiel a su compromiso al pacto con Dios. Ellos narran y mencionan las vivencias en que el pueblo decide arrepentirse de los pecados de sus padres y de sus propios pecados y quieren permanecer fieles a su compromiso con el pacto con Dios. Como característica más especial dentro de esto, el libro de Esdras nos da, como ya les mencioné, un enfoque más sacerdotal. En dos aspectos principales. El libro encontramos como claves la oración y la palabra de Dios. Estos dos son elementos centrales del libro. En cuanto a la oración, el libro de Esdras indica que la oración es clave para que los propósitos de Dios puedan ser llevados a cabo. Esta es una idea bien compleja. Me acuerdo, el hermano Rodrigo hace un tiempo mencionaba esto en un mensaje. Si realmente la oración puede cambiar las cosas. Podríamos decir entonces que el libro de Esdras es un libro para un lector maduro, porque más allá de su narración histórica, su perspectiva teológica de la oración es profunda. Tener una noción de que la oración del justo efectivamente puede, entre comillas, cambiar las cosas, viene de un entendimiento maduro de cómo funciona Dios con su pueblo. En breves palabras, este es el decreto de Dios, esta flechita. La flechita obviamente es imaginaria, porque nosotros no tenemos esta perspectiva. Una hormiga cuando camina sobre una servilleta, para ellos es un espacio blanco gigantesco, para la hormiga un espacio blanco gigantesco. Pero nosotros sabemos que esa servilleta está sobre una mesa, que está en una casa, que está en una ciudad, que está en un país, que está en un planeta, etcétera, etcétera. Porque nosotros, como seres infinitamente más grandes, tenemos esta perspectiva. Entonces, cuando hablo del decreto de Dios, esta flecha es solamente imaginaria porque nosotros somos como una hormiga. Nosotros no sabemos lo que planea el Señor. El Señor dice en su palabra que tanto más altos que los cielos de la tierra son sus planes, son sus designios. Entonces, esta flecha es solamente imaginaria. Pero así funciona el decreto de Dios. El decreto de Dios fluye. Está establecido. Él decreta.
Él actúa, su decreto se cumple siempre. Él es soberano sobre todo. Pero Él ha establecido un medio para que sus designios y decretos se cumplan, que es la oración. No se trata de que nuestra oración pueda cambiar las cosas, sino que el Señor se ha autoimpuesto para actuar que primero sus hijos le oren con fe. Por eso encontramos en su palabra de que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. ¿Para qué se refiere con obrando eficazmente? Cuando el Señor dice, todo lo que me pidieres según mi voluntad, os lo daré. Todo lo que pidamos según la voluntad de Dios, Él nos lo dará. Entonces, no es que la oración realmente cambie las cosas, porque las cosas van a ocurrir. El que pone la fe en nuestros corazones es Dios. Entonces, la oración, por así decirlo, cambia el rumbo, pero el rumbo ya está establecido. Es la manera en que Dios se autoimpuso. Dijo, este cambio yo lo voy a hacer igual, pero quiero que el detonador de ese cambio sea la oración. Una oración que Él pone en nuestros corazones. Él pone la fe. Recordemos, la fe es un don de Dios. Es algo que Él nos da. Es parte de estas obras que el Señor preparó para que anduviésemos. Y sobre este diagrama lo menciona Esdras. La oración funciona así. Eh, el Señor lo autoimpone para que a través de la oración se realicen las cosas. En segundo lugar, aparte de la oración, Esdras coloca la palabra de Dios, la palabra escrita, como la forma en que Él se revela a su pueblo. Nada de, aunque en esa época todavía existían, obviamente teníamos profetas, pero ante el pueblo, al vulgo, a la gente general, la palabra escrita era la real, o las profecías de parte de los profetas. Y esa es la manera única en la que Él se revelaba a su pueblo, ¿ya? A través de la palabra escrita. Esta es la manera comprensible en la que el pueblo debe dirigir su vida hasta el día de hoy, y ahora mucho más, porque ahora no tenemos ni siquiera el don de profecía. Entonces, con mayor razón, la palabra escrita es la manera comprensible que el Señor nos ha dado para dirigir nuestra vida. Esdras dice lo mismo, dice, oigan, sin Biblia, sin escritura, la que hay en este momento, no vamos a hacer nada. Si nos estamos arrepintiendo, si queremos volvernos al Señor, si no queremos cometer los mismos pecados que nuestros padres, la Biblia tiene que ser nuestro manual de instrucciones. De otra forma nos vamos a volver a equivocar y va a volver a quedar la escoba y vamos a volver a ir exiliados a otro lado. Entonces podríamos decir que el carácter de Dios que se revela a través de sus escrituras, el libro de Esdras lo enfoca como la manera en que la sensibilidad del cristiano es impactada. Nosotros no podemos buscar un Salvador si no sentimos primero dolor por nuestro pecado. Mientras más nos duela el pecado, más deseosos vamos a estar del sacrificio de Cristo. No podemos ver como necesario el sacrificio de Cristo si primero no nos dolemos por nuestro pecado. ¿Y de dónde viene nuestra noción de pecado? A través de su santa palabra, a través de la predicación del Evangelio. Entonces, la sensibilidad espiritual de su pueblo, de los cristianos, viene a través de la meditación de su palabra. Por ejemplo, en Esdras 9:4 dice, y juntáronse a mí todos los temerosos de las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los de la transmigración. El pueblo estaba temeroso de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios adquirían este temor. El capítulo siguiente, el versículo 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo del Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Ellos iban, obedecieron al Señor de separarse de estas mujeres y a los hijos que le habían nacido de ellas, estos matrimonios mixtos que les mencionaba antes, porque la palabra del Señor lo decía así, con la ley en el Pentateuco. Entonces, ellos nos sentían sensibles a lo que habían hecho, este matrimonio mixto que inclusive habían engendrado hijos, no estaban sensibles, sus conciencias estaban como cauterizadas, no notaban lo malo, entre comillas. Pero a través de la predicación de la palabra es que les dolió. Y por eso dice acá, los que temen el mandamiento de nuestro Dios, o sea, a través del mandamiento de Dios, ahora que lo escucharon, lo temen, porque saben que es la palabra de Dios. Entonces, la oración y las escrituras son claves para la relación de un cristiano con Dios y por ende de su vida espiritual consecuente. ¿Cómo vamos a Cristo en el libro de Esdras? Como Jesús, nuestra esperanza de regreso. Esto de manera temática general en el libro de Esdras, porque ellos estaban en Babilonia. Ellos estaban en una patria ajena. Ellos no tenían templo, no tenían altar de sacrificio, echaban mucho de menos Jerusalén, hay un montón de cánticos realizados, Daniel expresa lo mismo, el pueblo estaba muy triste, es como nosotros ahora, por no poder juntarnos como iglesia, ellos muchísimo más, porque pasó muchísimo más tiempo.
se sentían como ciudadanos de otra nación. Lo que nos pasa a nosotros aquí en la tierra, eventualmente iremos a la patria celestial. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesucristo. Entonces, en el libro de Esdras, de manera general, Jesús, podemos ver cómo Esdras guía al pueblo a poder retornar a Jerusalén. Cristo es nuestra esperanza de regreso a la patria celestial. Porque aquí somos solamente peregrinos y advenedizos y extranjeros. Pero Cristo es nuestra esperanza de una vida eterna en la patria celestial. Esdras 10:11 dice: Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. En cuanto al libro de Esdras, no hay profecías mesiánicas directas, así que, como se lo mencionaba antes, debemos restringirnos a referencias temáticas, de manera indirecta, o sea, temas generales, como les decía recién. La esperanza de regreso de los exiliados en Babilonia a Jerusalén. Cristo es esa esperanza de regreso definitiva, no de Babilonia a Jerusalén, sino que de esta tierra a la Jerusalén celestial. Aun cuando no hay referencias directas, una referencia temática, ya lo hemos mencionado en los libros anteriores, Reyes, Crónicas, Samuel, etc. La narrativa, especialmente de Esdras, es en la restitución del templo. La centralidad de este libro está basada en el templo y su significado. De ahí que Nehemías se apresurara por reconstruir los muros, pero Esdras se apresuró en reconstruir el templo. Este libro pone especial preponderancia lo importante del templo y el significado que tenía. Ellos estaban tan entristecidos de estar en Babilonia porque no tenían el templo, no tenían el lugar santísimo, no tenían el arca del pacto, no contaban con la presencia de Dios. Se sentían muy tristes porque la bendición hermosa que habían tenido a través del tabernáculo y luego en el templo en Babilonia no la tenían. Por eso querían volver. Aquí obviamente se grafica en el decreto del rey Ciro. Dice: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha comisionado para que le edifique un templo en Jerusalén, lo que vino a ser la reconstrucción del templo o el templo de Zorobabel, del rey Zorobabel, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de todo su pueblo, que su Dios sea con él. Suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. O sea, está graficada la presencia del Dios omnipresente en el templo en Jerusalén. Entonces, el templo, el lugar santísimo, de forma más amplia el templo, de forma más amplia Jerusalén, es lo que tanto anhelaba el pueblo volver, porque necesitaban contar con la presencia de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más gozosos de contar con la presencia de Dios que el Emanuel? Que declarado es: con nosotros Dios. El templo, el que realmente manifiesta la gloria de Dios, ya no es necesario un templo, sino que es Cristo el templo definitivo. Por eso él les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos respondieron: en 46 años fue este templo edificado, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pero él les hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Él es nuestro templo. Este anhelo que tenía el pueblo por reconstruir el templo para poder restablecer esta relación con Dios a través de su presencia graficada en el templo, se manifiesta de manera perfecta en Cristo. Entonces, el anhelo del pueblo en el libro de Esdras es un anhelo que realmente se cumple en Cristo. Consiguiente, Esdras 2, segundo de Esdras, o Nehemías, el libro de Nehemías. El nombre del libro, al igual que Esdras, viene de su personaje principal, que es Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era miembro de una familia que fue llevada en cautiverio a Babilonia. Y estando allá, él se convirtió en el copero del rey Artajerjes. Y en su ministerio como copero ganó el favor, probablemente lo hizo muy bien, y ganó el favor del rey Artajerjes, y él lo nombró gobernador sobre Judea, y lo mandó como gobernador. Por así decirlo, el rey Zorobabel era el rey de los israelitas, pero en cuanto a su relación con el imperio persa, estaba Nehemías. Él tenía la misión específica de reconstruir las murallas de Jerusalén. El rey Artajerjes le mandó amplio permiso para conseguirse madera y materiales en todos los pueblos que estaban bajo el imperio persa, y les dijo: anda tú, Nehemías, con esta carta y te van a pasar los materiales, porque tenía la misión de reconstruir sobre todo los muros de Jerusalén. Su autor, al igual que Esdras, es anónimo, pero como lo habíamos mencionado antes, probablemente sea Esdras. No hay ciencia cierta, la única ciencia cierta es que es anónimo,
pero perfectamente podría ser Esdras, el cronista, el autor de este libro, Nehemías. En cuanto al bosquejo general, es más o menos paralelo, sobre todo la segunda mitad del libro de Esdras, y después avanza un poquito más. En primer lugar, el regreso de Nehemías y reconstrucción del muro. Los preparativos del regreso, lo que yo les decía de ir a los demás pueblos a buscar materiales, etc. El viaje, lo complejo que fue el viaje, el inicio del conflicto, porque él empezó con la carta a ir a otros pueblos y los otros pueblos empezaron a reaccionar mal porque decían, ¿por qué el rey Artajerjes dejó volver a estos? Nosotros teníamos ocupada la tierra y ahora viene y más encima nos pide materiales. El conflicto empezó desde un inicio. Nehemías, justo con sus encargados, inspeccionaron el muro y desde un momento, desde un inicio, empezó el conflicto con los oronitas y los moabitas. De ahí que es la famosa imagen de que el pueblo cuando reconstruía los muros, con una mano tenían un martillo y con la otra mano tenían una espada, porque no sabían cuándo tenían que pelear con estos demás pueblos que querían guerrear con ellos. Y en cuanto de manera interna, el gobernador Nehemías se tuvo que encontrar con una triste realidad, la opresión social en Judá, la usura que tenían los nobles por sobre los pobres. Había retornado ya 2 oleadas de retornados, valga la redundancia, a Jerusalén, y sobre todo eran nobles, familias nobles. Entonces, ante la escasez, empezaron a cobrar más de la cuenta a la gente más pobre. Y Nehemías cortó esto de raíz. Recordemos que el Señor condena la usura. Él es justo, Él defiende lo que cada uno gana, Él defiende el trabajo de nuestras manos, pero promueve la solidaridad y por sobre todo promueve el trato justo, el comercio justo. Entonces esta usura el Señor lo condenó directamente a través de Nehemías. Y en segundo lugar en el libro encontramos que una vez ya retornado Nehemías, regresan los demás exiliados y se restablece como tal la comunidad. El Señor manifiesta la necesidad de repoblar Jerusalén y se renueva el pacto. Ya el pueblo renueva el pacto a través de dos cosas: la lectura intensa de la palabra de Dios y la confesión de pecados. Estas dos cosas hasta el día de hoy son básicas cuando nosotros hemos pecado y queremos renovar nuestro pacto, queremos limpiar nuestro corazón para poder restablecer la relación con Dios. El muro termina de construirse y se dedica al Señor. Y ocurren una serie de reformas finales, capítulo 13 de Nehemías. Se reforma el pueblo en cuanto a los extranjeros, a echarlos, a los moabitas, porque no los habían ayudado, al contrario. Los derechos y responsabilidades que tenían los de la tribu de Leví, y el cese de los matrimonios mixtos. ¿Ya? Así concluye este libro. ¿Cómo se manifiesta el carácter de Dios en el libro de Nehemías? Volvemos a una idea que habíamos dejado un poquito de lado. Al final el Señor, a través del templo, a través del tabernáculo, a través de los reyes, era un Dios inmanente, un Dios que se involucraba con su pueblo, pero el libro de Nehemías resalta el carácter trascendente de Dios. Nehemías en varias veces durante el libro hace referencia a un Dios que habita en los cielos, grande y temible. En el fondo, un Dios que escapa a nuestra comprensión, un Dios que es infinito, que es eterno, que no se mide ni en tiempo ni en espacio. Este carácter de Dios, que recordemos de un inicio, lo hemos conversado en los primeros capítulos de esta serie de estudios, que Dios es trascendente e inmanente, está en su creación, pero está por sobre todo. Nehemías resalta que transciende, ya que es gigante. Por ejemplo, los versículos 4 y 5 del capítulo 1. Y fue que, como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutéme por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, ruégote, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, Nehemías se refiere a él, así como no somos merecedores de nada, porque en realidad tú eres eterno, gigante, no, ni siquiera merecemos que nos escuches. Ese es el carácter que tiene Nehemías en este libro. El versículo 6 del capítulo 9, por ejemplo, dice, tú, oh Jehová, eres solo. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, Nehemías, por así decirlo, un libro más cercano al carácter que se revela, como lo vamos a ver en la semana siguiente, en Job. Un Dios que trasciende, un Dios que es gigante, un Dios que ya tener el derecho de hablar de él ya es un privilegio hermoso que tenemos. Este carácter de Dios se revela en el libro de Nehemías. Otro aspecto importante del libro de Nehemías es que resalta la teología misma, o sea, resalta el estudio de Dios.
¿Por qué? Porque el libro de Nehemías pone como pilar que los cristianos, que el pueblo de Dios, lea su palabra y la estudie, porque solo a través del conocimiento de Dios puede venir un real arrepentimiento. No podemos arrepentirnos de corazón si no nos duele el pecado. No nos puede doler de verdad el pecado si no sabemos lo grave que es el pecado. ¿Cómo ofende esto a Dios si no conocemos la ley? No podemos adorarlo realmente si no sabemos cómo Él quiere que nos adore, cómo Él es santo, 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 cómo Él nos exige una adoración perfecta que Él mismo ha establecido. El conocimiento de Dios es la base para poder servirlo realmente. No podemos servirlo de manera fidedigna si ni siquiera sabemos lo que Él exige de nosotros, si ni siquiera leemos su palabra. Nehemías entonces pone en evidencia esto de que para arrepentirse de realmente, adorarlo de corazón y de verdad, y servirlo de una manera que el Señor exige, es primero conocerlo. Primero es ver su voluntad a través de su palabra. No existe, como le escribe Pablo a los Colosenses, un culto voluntario. Me arrepiento según mi noción. Te adoro según me nace del corazón. Te sirvo como yo creo que es lo mejor. No. Él tiene su palabra y tiene la Biblia. Y Nehemías resalta esto. Resalta la necesidad de leer su palabra y estudiarla para realmente ser cristiano. Un ejemplo de esto es el capítulo 8 de Nehemías, donde el sacerdote Esdras predica la palabra del Señor. Puntos esenciales de esta predicación. La lectura no debe ser superficial, debe ser estudiada. De aquí que sea tan importante el ministerio del predicador y el maestro, porque todos tenemos ministerios distintos. Y no es nuestro deber escudriñar las escrituras tan densa y profundamente como un maestro o un predicador. Pero el que es predicador y es maestro sí tiene ese deber. Si no lo hace, indigno de su trabajo es. El predicador que predica espontáneamente, que predica de lo que se le ocurre, está incumpliendo ante el Señor. Malo y negligente siervo. Entonces, Esdras, el capítulo 8 de Nehemías, cuando Esdras predica, resalta lo importante y la responsabilidad que tiene el predicador y maestro. Y en tercer lugar, importante en esta predicación de Esdras en el capítulo 8, que el tiempo le pertenece al Señor. Ahora vamos a pasar a ver algunos versículos de este capítulo, pero el tiempo le pertenece al Señor. En primer lugar, la función que tiene el líder. Nehemías 8:2. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. El deber del líder es predicar la palabra del Señor delante de toda la congregación. Toda la congregación. Hombres, mujeres y todo entendido para escuchar. O sea, toda persona con una madurez mínima, una edad mínima para poder entender. Este es el deber del líder, el deber administrativo, el deber de consejería, etc. Se desprenden de este primer deber, que es predicar la palabra santa del Señor. En segundo lugar, importante de esta predicación de Esdras en el capítulo 8. La predicación es, como les mencionaba recién, a todos, a todos. Y sobre todo dedicando el tiempo a Dios. Ojo con el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos. Y los seguidos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estaba todo el pueblo, los que habían retornado en estas 3 oleadas, en una plaza. Hombres, mujeres, puertos, niños, adolescentes, jóvenes. Todos, desde el alba hasta el mediodía. O sea, estamos hablando al menos de 6 horas. 6 horas el pueblo que estaba deseoso de restablecer su relación con el Señor, que estaba deseoso de arrepentirse de sus pecados, que estaba deseoso de conocer el servicio y adoración que el Señor exige a su santo nombre, tuvo 6 horas. 6 horas lateados, 6 horas aburridos, 6 horas pendientes del partido, 6 horas pensando que iban a hacer de almuerzo. No, 6 horas donde sus oídos estaban atentos al libro de la ley. Entonces, segundo punto importante de esta predicación, el tiempo le pertenece a Dios. Porque podemos salir de paseo y estar en la piscina y estar 10 horas fácil. Podemos estar en un partido 1 hora y media, fácil. Podemos ir a ver una película de 3 horas, El Señor de los Anillos, 4 horas casi, fácil, sin ningún problema. Pero estamos más de 40 minutos en una predicación y nos da sueño y nos queremos ir. El pueblo de Judá, en Jerusalén,
estaban deseosos por establecer su relación con el Señor. Y aquí en el capítulo 8 encontramos que estuvieron más de 6 horas atentos. Y en tercer lugar, algunos detalles importantes de esta predicación, la función que tiene el predicador. Versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Agarraban la ley de Dios, la leían, la exponían y luego la explicaban, de modo que todos entendiesen. Esta es la función del predicador. La función del predicador no es otra, no es vender moralidad, no es contar anécdotas, no es retar a la gente, no es subirle el ánimo a la gente, es exponer la ley de Dios y explicar el significado de ella. Nada más y nada menos. ¿Por qué no digo nada más? Porque no deben pasarse a explicar cosas que no dice la palabra del Señor y agregar cosas que no dicen, ni nada menos. O sea, ya de por sí es una carga gigante. Esta es la función del predicador. Leer la palabra del Señor y explicar su sentido. O sea, darle una aplicación práctica. Esa es. ¿Cómo vemos a Cristo en el libro de Nehemías? Jesús, nuestro reedificador de lo quebrantado. Jerusalén estaba destruida. Jerusalén estaba en el suelo, estaba en ruinas. Y el libro de Nehemías se trata sobre un pueblo reedificando las murallas, reedificando la ciudad. El único capaz de reconstruir nuestra naturaleza pecaminosa, de hacer morir nuestra vieja criatura y hacer todo nuevo, es Cristo. Entonces, de manera temática, de manera general en este libro, la reconstrucción de Jerusalén, liderada por Nehemías, es la reconstrucción que hace Cristo a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Ya? Nehemías 9:17. Tú, empero, eres Dios de perdones, clemente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia. De ahí que Jerusalén pudiese ser reconstruida. De ahí que por la misericordia de Dios podemos ser perdonados a través del sacrificio de Cristo. Sobre Cristo en Nehemías, al igual que Esdras, no hay referencias directas, no hay profecías mesiánicas directas. Entonces no tenemos que remitir a las referencias temáticas, a temas más generales. Al igual que Esdras, continúa la centralidad en la reconstrucción del templo. El templo, como ya lo mencionamos en el libro de Esdras, el clímax del templo, el templo definitivo es Cristo. Juan 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. O sea, vimos su gloria como el lugar santísimo. Vimos su gloria como en ese privilegio que solamente tenía el sumo sacerdote una vez al año, pero a través de Cristo la podemos ver siempre, lleno de gracia y de verdad. Porque a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Entonces, el templo definitivo es Cristo. Gracias a Él podemos acceder directamente al trono de gracia. Podemos acceder a Dios a través de Cristo. Cristo es nuestro templo. Otro punto importante, aparte de lo que ya mencionamos desde la centralidad del templo, es lo que Nehemías se refiere en cuanto a la restitución del culto. El libro de Nehemías concluye en los últimos capítulos con el culto siendo restituido. Fue restituido específicamente el templo, el sacerdocio y los sacrificios. Pero Nehemías concluye los últimos versículos del último capítulo, sobre la purificación de los levitas. Sobre los sacerdotes había que purificarlos, purificarlos y purificarlos, porque son humanos. Entonces concluye este libro con una expectativa, con una idea que se subentiende, que es a la espera de un sumo sacerdote que por fin pueda romper este ciclo de sacerdote que se equivoca, sacrificio por el sumo sacerdote, luego por el pueblo, sacrificio por el sumo sacerdote, luego por el pueblo. El libro concluye con esta expectativa que se subentiende, no está directa, que es que por fin llegue un sumo sacerdote que al final ofrezca la expiación definitiva por el pecado. ¿Quién es? Como ya lo hemos visto en los libros anteriores, sobre todo en Levítico y Deuteronomio, Cristo. Un capítulo que ya hemos mencionado, o una carta que hemos mencionado un montón de veces cuando nos referimos al templo, al lugar santísimo, a los sacrificios, es la carta a los hebreos. Capítulo 4 dice, por tanto, teniendo un gran pontífice, un gran sacerdote, un sumo sacerdote, gran pontífice o sumo sacerdote, lo mismo, que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas,
pero tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, él es el sacerdote que no era sumo sacerdote que no era necesario que ofreciera sacrificios por él mismo, porque no tenía pecado. Él es entonces el sumo sacerdote definitivo. Gracias a esto, entonces, lleguémonos confiadamente al trono de gracia. O sea, entremos al lugar santísimo sin ningún problema, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nehemías concluye entonces con la expectativa. O sea, piense que estamos terminando el Antiguo Testamento en cuanto a cronología, no en cuanto a orden. Nos falta harto por estudiar el Antiguo Testamento. Y luego vino un silencio hasta que viene Juan el Bautista y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 400 años casi, 470 años después de la reconstrucción del templo, llega el sumo sacerdote, que lo anuncia Juan el Bautista. Así concluye el libro de Nehemías, con la expectativa de Cristo, el que habría de venir, el sumo sacerdote definitivo. Conclusión. Cristo en toda la Biblia. ¿Cómo podemos ver a Cristo en estos dos libros? Recordemos, anotarlo ahí en nuestra listita, que después vamos a recapitular para poder tener el resumen de toda la Biblia. Esdras, Jesús, nuestra esperanza de regreso. Porque el pueblo volviendo de Babilonia quería volver desesperadamente a Jerusalén y al templo, pero Jesús es nuestra esperanza de poder ir a la Jerusalén celestial, a la nueva Jerusalén. Y Nehemías, que va a reedificar el pueblo, grafica la reedificación definitiva, que es Cristo reedificando nuestros corazones, quitándonos nuestro corazón de piedra y dándonos un corazón nuevo de carne, limpiándonos de toda maldad y purificándonos con hisopo, para poder ser aptos delante de Dios, ser hechos justos delante de su presencia. O sea, Jesús, nuestro reedificador de lo quebrantado. Así podemos ver a Cristo entonces en estos dos libros. Que el Señor les bendiga, espero que esto sea de bendición para sus vidas espirituales, que nos motive a poder vivir el Evangelio, a obedecerlo, a poder dar testimonio de Dios en nuestras vidas, ocupando cada libro de su palabra. Que el Señor les bendiga.